Agradecemos a Dios por esta preciosa oportunidad que nos ha concedido. Estamos a jueves 25 de mayo, ya terminando el quinto mes del año 2023, y gracias a Dios que nos ha permitido seguir avanzando en la lectura de la palabra de Dios. Nuevamente le damos la más cordial bienvenida a cada uno de nuestros oyentes que ya está con nosotros, agradecidos una vez más porque Dios ha sido bueno, nos concede la grata oportunidad de estar leyendo su palabra. Y bueno, ya estamos en el desenlace de esta historia que durante estos días hemos estado leyendo, esta terrible situación que abordó la vida de Job, pero que si Job supiera que cada uno de sus diálogos iba a ser escrito y dejado como una reliquia, herencia para nuestras vidas, ¿verdad? ¿Será que hubiese medido un poquito más no su enojo, quizás su manera de expresar de que en él no había pecado, que no era así? Y bueno, estas conversaciones que él sostuvo con sus amigos, y ahora entrando en escena Eliú. Qué interesante están resultando estas conversaciones, pero aún más se va a tornar más interesante cuando escuchemos desde el torbellino a la voz de nuestro eterno Salvador. Dios aparecerá en escena a través de este fenómeno natural, y cuánto nos va a enseñar, cuánto va a nutrir nuestra mente, ¿verdad? Cuán chiquititos somos. Ante la presencia de Dios, cuán chiquititos somos. Bueno, vamos a tener la oración de inicio para emprender ya nuestro viaje por las Sagradas Escrituras. Para hoy estaríamos entonces en los capítulos 37, 38 y 39 del libro de Job. Ya a solo 6 capítulos para culminar con este primer libro poético. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Gracias, Padre bueno, por habernos revelado tu gloriosa verdad, tu palabra que nos alimenta, tu palabra que nos sustenta, nos permite creer, pues es a través de tu palabra que nuestra fe aumenta. Gracias, Señor, por este alto privilegio que nos has concedido. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos, pues sabemos que delante de ti no hay hombre que no peque, Señor. Considera nuestra humana fragilidad y ayúdanos a corregir. Cada día podamos ser diferentes, podamos imitarte a ti, Señor. Cada día podamos tener en consideración cuánto nos has amado y que día a día esperas de nosotros más cambios. Ayúdanos, Señor. Te presentamos esta audiencia que ya está con nosotros. Fortaléceles en la fe. Fortaléceles, Señor, en sus vidas. Su salud está en tus manos. Sus anhelos, sus sueños, aún sus suspiros no te son ocultos, Señor. Ten misericordia. Compadécete de los niños, los jóvenes, los ancianos, los enfermos, Padre bueno, que cada día podamos sumarnos a orar unos por otros, porque esto es agradable a ti, Señor. Ten misericordia y no nos abandones. Te necesitamos, Señor. Todo te lo he suplicado en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, vamos entonces a emprender nuestro viaje. Ya estamos por culminar este viaje a solo 6 capítulos. Vamos a iniciar. Vamos a escuchar ya la última parte del discurso, de la participación de este joven, de este hombre llamado Eliú. Escuchemos. Libro de Job, capítulo 37.
A esto también se espanta mi corazón y salta de su lugar. Oíd atentamente su voz terrible y el sonido que sale de su boca. Debajo de todos los cielos lo dirige, y su luz hasta los fines de la tierra. Después de ella bramará el sonido, tronará él con la voz de su magnificencia, y aunque sea oída su voz, no los detiene. Tronará Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna, y a los aguaceros de su fortaleza. Así hace retirarse a todo hombre, para que los hombres todos reconozcan su obra. La bestia se entrará en su escondrijo, y estaráse en sus moradas. Del mediodía viene el torbellino, y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo, y las anchas aguas son constreñidas. Regando también llega a disipar la densa nube, y con su luz esparce la niebla. Asimismo, por sus designios se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la haz del mundo en la tierra lo que él les mandara, unas veces por azote, otros por causa de su tierra, otras por misericordia las hará parecer. Escucha esto, Job, repósate, y considera las maravillas de Dios. ¿Supiste tú cuando Dios las ponía en concierto y hacía levantar la luz de su nube? ¿Has tú conocido las diferencias de las nubes? ¿Las maravillas del perfecto en sabiduría? ¿Por qué están calientes tus vestidos cuando se fija el viento del mediodía sobre la tierra? ¿Extendiste tú con él los cielos, firmes como un espejo sólido? Muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos componer las ideas a causa de las tinieblas. ¿Será preciso contarle cuando yo hablaré? Por más que el hombre razone, quedará como abismado. He aquí aún, no se puede mirar la luz esplendente en los cielos, luego que pase el viento y los limpia. Viniendo de la parte del norte, la dorada claridad, en Dios hay una majestad terrible. Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en potencia, y en juicio, y en multitud de justicia no afligirá. Temerlo han por tanto los hombres, él no mira a los sabios de corazón. Bueno, escuchamos el discurso, la última parte del discurso de Eliú, y de verdad que es impresionante cómo todos estos diálogos dibujan los paisajes y los más grandes misterios que se nos presenta a través de la naturaleza. ¿Cómo poder negar la existencia de Dios si la naturaleza nos manifiesta su grandeza, su poder? Es impresionante ver cada detalle que quizás pasa desapercibido a nuestros ojos, pero que cuando emprendemos estas lecturas consideramos las maravillas que están ocultas en cada uno de los acontecimientos naturales que están a nuestro entorno. Y es lindo notarlos, pues aquí nos revela Eliú en esta proclama, nos revela la majestad de Dios y expresa, por eso se estremece mi corazón y salta de su lugar. ¿Cuántos han experimentado este sentir al contemplar un cuadro natural, al contemplar la belleza de un arco iris, la cascada, al contemplar tantas bellezas que Dios dejó en el mundo? Y hace referencia cuando dice: oíd atentamente el estrépito de su voz y el sonido que sale de su boca. Toda la naturaleza a una nos revela el sonido, el poder, la grandeza, la majestad de Dios. Pues debajo de todos los cielos el Señor dirige todo,
y hasta su luz, hasta los fines de la tierra. Cuando brama el sonido, cuando truena Él con esa voz majestuosa. Y aunque sea oída su voz, pues nada lo detiene. Truena Dios maravillosamente con su voz. Y Él hace cosas grandes que nosotros no entendemos. Qué manera, qué poesía. Por eso pues se conoce como libros poéticos y se inicia con el libro de Job. Pues es una manera maravillosa de ellos poder plasmar en rima, en música, en cada versículo, cómo describe la naturaleza y a la vez usa estas bellezas estéticas para poder compartir las descripciones y los grandes misterios que en la naturaleza se hacen. Dice que la nieve a la nieve Dios le dice, desciende a la tierra, y también le dice a la llovizna y a los aguaceros, a esos aguaceros torrenciales, que descienda todas estas leyes naturales que Dios le ordenó a en estos eventos naturales. Y así hace pues retirarse a todo hombre para que todos los hombres reconozcan la obra gloriosa de sus manos. Pues a las bestias las guarda en escondrijos, y esta es la morada de estas bestias. Aún el hombre ni siquiera logra conocer dónde se ocultan animales salvajes, y allí es la morada que Dios les ha dado a estos animalitos. Pues del sur nos dice que viene el torbellino, y el frío pues viene de los vientos del norte. ¿Qué les parece? Como aquí tenemos información muy valiosa en el ámbito de la ciencia, de la geografía, informaciones. Por eso que la Biblia es un texto tan complejo. La Biblia posee información como ningún otro libro. Porque por el soplo de Dios, por ese soplo poderoso, se da el hielo. Y en las aguas anchas, esas aguas, esos grandes lagos, mares, pues se congelan. Riega de una manera especial las densas nubes, y con su luz el Señor esparce la niebla. Asimismo, pues dice que son sus designios que se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz de la tierra y en la tierra todo lo que Dios manda. Eso se hace. Así que unas veces pues por azotes, otras por causa de su tierra, otras por su misericordia, Dios hace venir a este globo que flota sobre la nada. Cuántas cosas, ¿verdad? En cuántas bellezas podemos ver la firma de Dios como el supremo autor. Y le hace la alusión, le hace la atención Eliú cuando le dice, escucha Job, escucha esto, detente y considera las maravillas de Dios. ¿Sabes tú cómo Dios las pone en concierto? ¿Cómo hace resplandecer la luz de su nube? ¿Has conocido tú la diferencia de las nubes? Las maravillas del perfecto en sabiduría. ¿Quién es el perfecto en sabiduría? Pues indiscutiblemente Jehová nuestro Dios, porque están calientes sus vestidos, cual él sosiega la tierra con el viento del sur. Él extendiste tú con él los cielos firmes como un espejo fundido. Y empieza Eliú a proponerle preguntas a Job para ver si él lograra responder. Y dice, muéstranos qué le hemos de decir, porque nosotros no podemos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Entonces, cuánta grandeza, cuán majestuoso y terrible es nuestro Dios. Resumiendo, Él es todopoderoso, el cual no
alcanzamos grande en poder, y su juicio y en multitud de justicia, él no afligirá. Lo temerá por tanto los hombres, él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Qué manera, Eliud, de hacer llegar a Job a ese lugarcito de reconoce a Dios. No hay en él injusticia. Su poder es inigualable, su grandeza excelsa cual los cielos. Cuántas cosas lindas describe en este discurso. Y qué lindo cuando hace la referencia a cómo Dios, en su amor, en su poder y con su misericordia, ha puesto todo en concierto, todo en armonía. Qué manera tan linda de dibujarnos parte de la obra gloriosa de nuestro Dios. Así que bueno, hasta aquí se acabaron los discursos de los amigos de Job y de Eliú. Libro de Job, capítulo 38. Y respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré, y hazme saber tú. ¿Dónde estabas cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas la mar cuando se derramaba por fuera como saliendo de madre? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre ella mi decreto y le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí vendrás y no pasarás adelante, y allí parará la hinchazón de tus ondas. ¿Has tú mandado a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar? Para que ocupes los fines de la tierra y que sean sacudidos de ellas los impíos. Trasmúdase como lodo bajo de sello y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos, y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta los profundos de la mar, y has andado escudriñando el abismo? ¿Han sido descubiertas las puertas de la muerte, y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has tú considerado hasta las anchuras de la tierra? Declara, si sabes todo esto. ¿Por dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? Si llevaras tú ambas cosas a sus términos, y entenderás las sendas de su casa. ¿Sabíalos tú porque hubieses ya nacido, o porque es grande el número de tus días? ¿Has tú entrado en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo? Lo cual tengo yo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y caminó a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto, donde no hay hombre, para hartar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo? ¿Y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra, y congélase la haz del abismo. ¿Podrás tú impedir las delicias de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras del Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo los signos de los cielos, o guiarás al Arturo con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? ¿Y dirán de ellos, henos aquí?
¿Quién puso la sabiduría en el interior? ¿O quién dio al entendimiento la inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los odres de los cielos, ¿quién los hace parar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros. ¿Cazarás tú la presa para el león y saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién preparó al cuervo su alimento cuando sus pollos claman a Dios huyendo de un lado a otro por carecer de comida? Bueno, aquí entra en escena a partir del capítulo 38, nada más y nada menos que Jehová de los ejércitos. Y si con la sabiduría limitada que tenía estos hombres, Dios le había dado a Job, nos lograron enseñar de muchas cosas hermosas que se encuentran dentro de su obra creadora, como es el mundo y todo lo que en él habita. Imagínense ahora, a través de la voz de Dios, cuántas grandezas nos revela el Señor. Y es lindo cuando nosotros leemos, bueno, ya cuando está terminando el capítulo, como dice, que ¿quiénes son los que le preparan al cuervo su alimento? Cuando sus polluelos claman a Dios. Qué cosa, ¿verdad? Esto lo está hablando Jehová. Los polluelos le claman a Dios por su comidita, por su alimento. Y entonces hacemos la conexión. Cuando Jesucristo dijo que Dios cuida de las aves, los alimenta, ninguno de ellos perece. Y como Jehová dice, ¿verdad? Estos polluelos me piden a mí por su comida. Y entonces podemos hacer un poquito la conexión de decir, Dios nos revela que estos animalitos que para nosotros no tienen razonamiento, no tienen inteligencia, en su necesidad claman a Dios porque le abastezca de su alimento. Y entonces, ¿cuánto más nosotros, sus hijos, que nos revela la palabra que nos hizo poco menor que los ángeles y nos coronó de gloria? Entonces, cuando empezamos a viajar por estas páginas y a escuchar la voz de Dios, hay una confianza tan linda en nuestros corazones, el saber, Señor, si tú nos revelas que estos animalitos buscan hacia ti la ayuda, cuánto más nosotros, ¿verdad? Cuánto más nosotros debemos procurar esa ayuda que viene solamente del Padre de las luces. Nos comienza este capítulo cuando hace referencia a que Jehová le responde a Job desde un torbellino, no desde una nube, desde una lucecita, como un silbo apacible. El Señor tiene múltiples maneras de comunicarse con el hombre. En esta oportunidad usa entonces este elemento natural como es el torbellino, algo que arrasa con todo lo que hay a su paso. Y a través de este fenómeno natural, entonces Jehová se digna en hablarle a Job. Los argumentos de estos 4 hombres que habían hablado a Job, de Elifaz, de Bildad, de Zofar y Eliú, ahora son silenciados por nada más y nada menos que la perfecta voz de Jehová, quien responde desde este torbellino. El Señor compara su omnipotencia con la impotencia de Job. ¿Cuántas preguntas les propuso Jehová a Job? Imagínense. ¿A cuántas de estas Job pudo responder? ¿Qué le quedó a Job? Enmudecer. ¿Qué impresión tendrían estos 4 hombres que estaban con Job al ver semejante
acontecimiento, cómo el Señor en su grandeza se priva de su majestad y se manifiesta de manera audible a estos hombres. Sin duda alguna, para quedar uno congelado, para quedar uno privado ante esta situación. El Señor le describe la grandiosidad con la que vistió la tierra y toda su naturaleza, la majestuosidad de los cielos, del mar, de todo lo que en ellos hay, y los insondables misterios que existen en la vida animal. Entonces invita directamente a Job a responderle a sus preguntas. Dios intenta convencer a Job de varias verdades teológicas importantes. El Señor creó la tierra y la rige con justicia y con compasión. Aunque es el Señor de todo lo que existe, ¿se preocupa Job más que del resto de la creación? Entonces, este tema, o cómo Jehová se manifiesta a Job y cómo le propone estas preguntas a las cuales ninguna Job podrá dar respuesta, nos revela con cuánto amor y con cuánta justicia gobierna Dios. Se preocupa por los más mínimos animalitos, por toda la naturaleza con la que adornó la tierra. Pues vemos cuando empieza a expresar y le dice de una manera fuerte a Job: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Y le dice estas palabras que a quién nos gustaría que nos hablasen así. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Bueno, en pocas palabras, prepárate que necesito entonces que hagas presentación de tu conocimiento y de tu sabiduría. Prepárate, cíñete tus lomos. Prepárate que vamos al ring, a ver, vamos a contender, vamos a ver qué me puedes responder a todo lo que yo te voy a proponer. Y comienza la serie de preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, dímelo. ¿A dónde estabas? ¿Quién ordenó su medida si tú lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella el cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿A qué responder? ¿Qué puede responder un mortal? ¿Qué podemos responder un mortal ante la sabiduría de Dios? Ante las preguntas de Dios, no hay respuesta. Definitivamente nuestra capacidad es tan limitada. No podremos, ningún hombre podrá responder con argumentos válidos a tanta sabiduría que de Dios brota. Dice: ¿quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su baja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo. Y el Señor dijo: hasta aquí vas a llegar, y hasta allí llega el mar. Qué manera, ¿verdad, Dios, de dar un poquito de descripción a la grandeza de la voz, de su poder? Todo a lo que Dios ordenó tiene su función, y hasta la presente fecha el Señor ordenó que la tierra produjese pasto verde, hierba verde, y hasta ahora no hemos visto pasto de otro color. Qué manera, Dios, de engalanar esta conversación con esta serie de preguntas y con estas series de grandezas que nos revela a través de su poder y de su fortaleza.
Él dice, has mandado tú a la mañana en tus días. Has mostrado al alba su lugar, para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos en ella los impíos. Ella muda luego de aspectos como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Pero la luz de los impíos será quitada de ellos y el brazo enaltecido será quebrantado. Y de esta manera el Señor funde entonces acontecimientos de la naturaleza junto con su poderoso y justo juicio de la tierra vendrá a todos los moradores que en ellas hay. Así que le dice, has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo. Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte. La ciencia aún no nos revela nada de lo que hay después de la muerte. Nada. Y aquí el Señor le está preguntando a Job, ¿sabes algo de esto? ¿Has conocido algo sobre las puertas de la muerte? ¿Qué es lo que le da entrada a la muerte o salida a la muerte? Y aún la ciencia hasta la presente fecha, con todos sus avances, nos puede responder estas respuestas, estas preguntas que el Señor le propuso a Job. ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Decláralo si tú lo sabes. ¿Dónde va el camino a la habitación de la luz? ¿Y dónde está el lugar de las tinieblas? ¿Qué manera de decirle? ¿Tú lo sabes? Pues entonces ya habías nacido y es grande el número en tus días. ¿Qué manera, Dios, de tomar entonces a Job como quien dice, ahora sí, vamos? ¿No querías que yo te diera respuesta? ¿No querías saber el porqué de las cosas? Bueno, ahora vamos pues. Ahora vamos a un careo. Vamos tú a tú. Vamos entonces a disputar cuál es tu inconformidad, qué es lo que te hace sufrir, qué es lo que no entiendes y qué es lo que comprendes y de cuánta sabiduría está llena tu corazón. Y así comienza a decir, porque camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra. ¿Por qué camino? ¿Por dónde? Cuando la palabra de Dios nos dice que nosotros no sabemos del viento, de dónde viene ni a dónde va, nada. Y le pregunta, bueno, ¿por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Por dónde? Y entra entonces Jehová a expresarle la cantidad de preguntas a Job y a decirle, ¿quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y los truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, aún allí donde no hay vida humana? El Señor sigue abasteciendo a toda su creación. Qué manera el Señor de exaltar su misericordia y su provisión que nunca se ha acabado. Qué manera el Señor de darle a entender a Job que todo es suministrado por su grande misericordia. Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congelan la faz del abismo. ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? ¿Dónde? ¿Cómo se concibió a eso? A ver, explícame. ¿La lluvia tiene padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? Para saciar la tierra desierta e inculta y para brotar la tierra hierba. Todos estos elementos de la naturaleza, los cuales el Señor utiliza para que la tierra germine, para que la tierra dé frutos, para que la naturaleza tenga vida a través del suministro de agua o de hielo que el Señor provee desde las alturas. Le dice, ¿sacarás tú a tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de la potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubran muchedumbres de agua? El Señor con su poderosa voz majestuoso envía truenos,
acumula las nubes, descienden las lluvias, la llovizna, la nieve, granizo, todo el Señor lo organiza y lo arma de una manera inexplicable, el cual el hombre no puede comprender. Y les hace estas preguntas: ¿quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y a los odres del cielo, ¿quién los hace inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros. Tú vas a cazar la presa para el león, tú vas a saciar el hambre de los leoncillos cuando están echados allí en las cuevas o están en sus guaridas para acechar. ¿Quién es el que le prepara el alimento a los cuervos cuando sus polluelos me claman a mí por comida? ¿Qué manera, Dios? Y vemos esto que el Señor le manifiesta a Job. Y nos damos cuenta, no sé si ustedes lo pueden experimentar, que Dios es tan detallista. Dios cubre las necesidades de cada una de sus criaturas. No solamente del hombre, sino de los animales, de la hierba del campo, todo lo que el Señor ha puesto sobre la tierra. Y no nos da esto plena confianza en saber que Dios está al control de las necesidades de cada uno de los seres vivos. Qué manera, Dios, de hablar con Job y de hacerle entender un poquitito de la capacidad y de la grandeza de su poder. ¿Seguimos escuchando a Jehová? Vamos a seguir escuchando a Dios hablar a Job sobre las maravillas de su obra. Libro de Job, capítulo 39. ¿Sabes tú el tiempo en que paren las cabras monteses? ¿O miraste tú las ciervas cuando están pariendo? ¿Contaste tú los meses de su preñez y sabes el tiempo cuando han de parir? Encórvanse, hacen salir sus hijos, pasan sus dolores. Sus hijos están sanos, crecen con el pasto, salen y no vuelven a ellas. ¿Quién echó libre al asno montés y quién soltó sus ataduras? Al cual yo puse casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Búrlase de la multitud de la ciudad, no oye las voces del arriero. Lo oculto de los montes es su pasto, y anda buscando todo lo que está verde. ¿Querrá el unicornio servirte a ti, ni quedar a tu pesebre? ¿Atarás tú al unicornio con su coyunda para el surco? ¿Labrará los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fortaleza y le fiarás tu labor? ¿Fiarás de él que te tornará tu simiente y que la allegará en tu era? ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? El cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta, y olvídase de que los pisará el pie y que los quebrará bestia del campo. Endurécese para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego que se levante en alto, búrlase del caballo y de su jinete. ¿Diste tú al caballo la fortaleza? ¿Vestiste tú su cerviz de relincho? ¿Le intimidarás tú como a alguna langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, alégrase en su fuerza, sale al encuentro de las armas. Hace burla del espanto y no teme, ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suena la aljaba, el hierro de la lanza y de la pica. Y él, con ímpetu y furor, escarba la tierra, sin importarle el sonido de la bocina. Antes, como que dice entre los clarines, ¡ea! Y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y la vocería. ¿Vuela el gavilán por tu industria y extiende hacia el mediodía sus alas? ¿Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto su nido? Ella habita y está en la piedra, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí acecha la comida,
Sus ojos observan de muy lejos, sus pollos chupan la sangre, y donde hubiere cadáveres, allí está. Y bueno, seguimos escuchando la voz de Jehová. Qué manera el Señor de plasmar tantas verdades ocultas en la naturaleza y notar que en cada una de esas cosas, por muy sencillas que parezcan, hay tanta grandeza de Dios. ¿Cómo no confiar? ¿Cómo no permanecer llenos de fe? ¿Cómo no permanecer en la certeza de que Dios es el que sostiene la tierra y todo lo que en ella hay? Cuando le pregunta a Job, ¿tú sabes en qué tiempo paren las cabras monteses? Tú lo sabes. Y has mirado las hierbas cuando están pariendo. Te has dado cuenta de estos acontecimientos que para el hombre son ocultos, pero para Dios todo es revelado. La manera en que el Señor le hace frente a él. Qué manera, Dios, de hacerle contar las grandezas que se hallan en la naturaleza. ¿Acaso, Job, tú contaste los meses de su preñez? ¿Y sabes el tiempo cuando ellas van a parir? Se encorvan, hacen salir a sus hijos y pasan por sus dolores. Sus hijos se fortalecen, crecen con el pasto que el Señor les da, salen y no regresan más a ella. Y de verdad que usted se sienta a leer esto y a meditar. Aún los dolores de estas bestias, de estos animalitos del monte que paren, que sus hijos nacen, Dios les da el pasto para que ellas se alimenten. Todo esto al Señor no le es oculto, no le es indiferente tampoco. Cuando usted ve todas estas cosas lindas que Jehová va describiendo, el corazón de uno se enternece al saber que Dios es tan detallista. Los mínimos acontecimientos naturales que suceden en el mundo, el Señor los tiene en su mente, en su saber, en su memoria. Qué cosas tan lindas, ¿verdad? Dios a través de estos capítulos nos da parte de ese legado que el Señor da a todo animalito, a todo ser vivo que Dios ha dejado en la tierra. Y dice, ¿quién hizo libre al asno montés? ¿Quién lo soltó de sus ataduras? ¿Quién lo hizo? Qué manera, ¿verdad? Ustedes saben, pues, estos animales han sido domesticados como animales de carga, los asnos. Sin embargo, hay un remanente de estos animalitos libres por el campo. Y el Señor le pregunta, ¿quién los hizo libres? ¿Quién soltó las ataduras de ellos? Qué manera el Señor de ir narrando, de ir describiendo la grandeza de su poder. Yo puse en casa en la soledad y sus moradas en lugares estériles. Se burla de la multitud de la ciudad, no oye las voces de los arrieros. Es decir, estos animalitos, yo les di permiso para que estuviesen libres, para que no sean sujetos a ninguna voz de mando que les ordene a estar llevando carga o algo. Y dice, lo oculto de los montes es su pasto y andan buscando toda cosa verde para comer. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedar en su pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con coyundas para el surco? ¿Labrarás los valles en pos de ti? ¿Confiarás tú en él por ser grande su fuerza y le fiarás tu labor? ¿Fiarás para él que recoja su semilla y la junte en tu era? Qué manera, ¿verdad? Dios de hacerle las preguntas y de resaltar cuánta majestad en la naturaleza. Hace referencia cuando le pregunta, ¿tú le diste estas hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? Miren esto y uno contempla estos colores
y esta belleza de las alas, indiscutiblemente. Dios, qué hermosura de tu creación. Y le pregunta a él, ¿tú le diste estas alas hermosas al pavo real? Tú lo hiciste. Y hace referencia del avestruz. Este es el ave más grande. Y él desampara. Esta ave pone sus huevitos y los deja allí en el polvo para que se calienten. Y él se olvida que puede pisarlos con sus pies. O si no pues, no solamente él, sino cualquier bestia puede pisarlos. ¿Por qué? Le dice, bueno, porque Dios lo privó de sabiduría. No le dio inteligencia a este animalito. Así se hace referencia al Señor. Bueno, Él hace esto porque no le di ese toquecito de inteligencia para que protegiera a sus huevitos. Luego se levanta en alto y se burla del caballo y de su jinete. Y esto es lo que hace el avestruz, porque él, a pesar de ser grande, pues no es una bestia que dominen y que lleven como que si fuera un animal de montar. Y le dice, tú le diste al caballo esa fuerza, tú vestiste su cuello de crines ondulantes, de ese cabello tan fino y lindo. Tú hiciste esto. O tú has intimidado, te has dado cuenta cómo las langostas con su resoplido de su nariz es algo formidable. Escarban la tierra, se alegran en su fuerza, salen al encuentro de las armas. Hace burla del espanto y no temen ni vuelven el rostro delante de la espada. Contra él suena la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina. Con todo esto expresando lo que hace la fuerza y la tenacidad de estas bestias. Antes, como dicen entre los clarines, ¡ea! Y de lejos huelen la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. Le pregunta, ¿huele el gavilán por tu sabiduría? ¿Tú le diste sabiduría al gavilán para que él extienda hacia el sur sus alas? Se remonta el águila por tu mandamiento y pone en alto sus nidos. Qué manera el Dios Todopoderoso de darle una pequeña pista de el conocimiento de todo lo que Dios formidablemente dirige. Todo Dios lo ha orquestado de una manera maravillosa, de una manera gloriosa. El águila habita y mora en la peña, en la cumbre del peñasco y de la roca. Desde allí en alto, el águila acecha la presa. Sus ojos tienen la capacidad de observar desde muy lejos y sus polluelos chupan la sangre. Y allí donde hay cadáver, allí están ellas. ¿Qué manera, Dios, de comunicar al hombre parte de la grandeza que dibujó el Señor en la naturaleza? Maravilloso esto que Dios nos revela a través de su palabra, ¿verdad? Cómo cada cosa el Señor lo organizó en concierto, en armonía. Cómo Dios dio capacidad a los animales, a la naturaleza, y a unos pues nos revela que privó de inteligencia, como es el caso del avestruz. Sin embargo, con toda y la grandeza y la majestad de Dios, se digna a mirar al hombre a pesar de sus imperfecciones. Y en este caso le tocó a Job escuchar la voz de su hacedora a través de este torbellino. Bueno, de esta manera llegamos al final. Será mañana, con la ayuda de Dios, que terminaremos con los 3 últimos capítulos del libro de Job, terminando así con el primer libro poético o sapiensal. Y verdaderamente son libros que comunican mucha sabiduría y grandeza de Dios. ¿Cómo no confiar en Dios? Si Él todo lo colocó en orden y no solamente lo organizó, sino que vela por el suministro de cada una de sus criaturas. Qué maravilloso es nuestro Dios. Bueno, vamos a tener la oración de cierre y así saludar a nuestros queridos oyentes que cada día se juntan para emprender este viaje por las sagradas escrituras. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias,
delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria, Señor. Gracias por esta maravillosa oportunidad que nos has concedido de reunirnos para leer tu palabra. Oh Padre bueno, perdona nuestros pecados, llénanos de tu sabiduría, Padre bueno. Ayúdanos a corregir aquello que debemos corregir. Ten misericordia, te pedimos, por cada oyente que está con nosotros desde los distintos países que se ha conectado, Señor. Todos los hermanos, todos los amigos que están desde los Estados Unidos, desde Panamá, desde Chile, desde México, desde Alemania, desde Venezuela, desde República Dominicana, Señor, todos los oyentes que nos acompañan día a día a través de las páginas de tu sagrada palabra. Bendice sus vidas, ten misericordia, Señor. Ayuda, Dios mío, en sus anhelos, en sus sueños. Están delante de ti. Guarda y protege a los niños, los jóvenes, los ancianos, los enfermos, Padre. Ayúdanos cada día a confiar en tu benevolencia, en tu providencia, en tu amor. Señor, gracias. Gracias por tantas bendiciones que nos das. Ayúdanos a valorar cada día, Señor, ese amor con que nos has amado. Quédate con nosotros, Señor. Te necesitamos. Todo te lo suplicamos en el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.